Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al InfoClaxo. Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este inicio del 2025, de esta sexta temporada del InfoClaxo, que sin duda se ha convertido en una de nuestras principales herramientas de diálogo, conversación y de comunicación, por supuesto con quienes integran nuestra red de Claxo, pero también con todos y todas aquellos que nos escuchan, siguen miércoles a miércoles en este instrumento de comunicación que ya cumple 6 temporadas al aire y además más de 200 programas y por tanto también más de 200 columnas, y efectivamente para mí es un privilegio estar siempre en la columna de apertura de este InfoClaxo, y así será durante estos meses rumbo a lo que tú anunciabas, que será nuestra próxima conferencia, la conferencia número 10, la 10ª, en Bogotá, Colombia, Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracia, Resistencias, Derechos y Paz, Comunidades. Todos esos temas estarán presentes en esta 10ª conferencia. Ya lo saben, pero del 9 al 12 de junio, allí en Bogotá, en la sede de la Universidad Nacional de Colombia y también en el Ágora, el Centro de Convenciones de Bogotá, nos estaremos encontrando para debatir en torno a todos estos temas. Estamos hoy en condiciones, además, de anunciar que, al igual que la Conferencia de México 2022, esta será una conferencia muy concurrida, tanto por quienes quieren presentar allí sus comunicaciones, sus avances en materia de investigación, sus reflexiones en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, como del público en general que asiste a estos debates, a estas conversaciones y sobre todo a esta búsqueda de alternativas en esta nuestra querida América Latina y el Caribe, que está atravesando por momentos muy complejos. Digo que estamos en condiciones de anunciar que va a ser, al igual que México, una conferencia con mucha asistencia, porque ha cerrado el plazo de inscripción para trabajos en la conferencia y tenemos casi 3.000, bueno, tú me dirás el número exacto porque cerró ayer, ¿verdad? Pero en el entorno de 3.400 trabajos presentados, todos presenciales serán, que se suman esos trabajos a las mesas de diálogo magistral que estaremos organizando, alrededor de 15, a los foros temáticos, más de 30, y a los cientos de paneles que transcurrirán durante esos días en Bogotá. Así que estamos muy contentos con esta aceptación de parte de todos y de todas de la conferencia de Claxo, la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, como lugar para encontrarse, para debatir y para pensar y construir alternativas. Debo mencionar, y como va a estar presente aquí en este programa, por supuesto el apoyo de muchas personas y de muchas instituciones rumbo a lo que será nuestra 10ª conferencia, claramente de los centros Claxo de Colombia, de su representante en el comité directivo, la profesora y vicerrectora Carolina Jiménez, pero quiero mencionar especialmente a Lilia Solano, a quien estaremos escuchando hoy, que desde el minuto 1, desde el lugar que ha ocupado y que ocupa en el gobierno nacional de Colombia, se comprometió con esta iniciativa de manera muy activa, muy proactiva en arropar nuestra conferencia para que sea posible allí en Bogotá. Así que mi reconocimiento y mi saludo especial, por supuesto, a cada centro de Colombia, por supuesto a Carolina Jiménez, pero especialmente a Lilia Solano por todo el apoyo que nos está dando para
que esta conferencia donde nos encontraremos todos y todas sea un éxito. Ahí estábamos viendo lo que es la página web, entre ya los y las conferencistas. Veíamos también la imagen de Lilia Solano, a quien tú recién nombrabas y con quien estaremos escuchando el diálogo que tuvimos en Bogotá, Colombia, hace muy, pero muy poquitos días. Y bueno, y ahí pueden ver todos los otros nombres. Bueno, ahí al lado de Lilia Solano estamos viendo a Leopoldo Munera Ruiz, actual rector de la Universidad Nacional de Colombia, quien también será partícipe, junto con un sinfín de personas que ya pueden encontrar en la página web de conferenciaclaxo.org, ahí van a encontrar toda, pero toda la información. Karina, si te parece, te llevo a la temática del programa del día de hoy para tratar de que nos ayudes a posicionar un poco el tema. Hablamos de migraciones, movilidad humana, pero también hablamos de nuevas disposiciones políticas por parte del gobierno de Donald Trump, que ha empezado a marcar la cancha con un discurso anti-inmigrante de manera brutal y con impactos ya bien concretos, digo, porque ha habido impactos inclusive en la Florida, donde hay mucha preocupación con una cantidad de trabajadores que no se están presentando en sus lugares de trabajo, por ejemplo, de la construcción, por el temor a una ondanada de personas que sean expulsadas de los Estados Unidos, pero desde la lógica económica, por ejemplo, de ese estado, que no necesariamente es un estado anti-Trump, sino seguramente muy cercano a Trump, ya ven con preocupación inclusive económicamente, el movimiento económico interno, esta lógica anti-inmigrante. ¿Qué análisis nos haces y cómo nos ayudás a reflexionar sobre este tema? Claro que sí. En primer lugar, permíteme comentar un poquito de nuestra cocina interna rumbo a lo que es esta temporada de Claxo, del InfoClaxo, perdón, esta sexta temporada. Y decidimos juntos, Gustavo, en una conversación que tuvimos ya por allí cerca de fines de enero, que teníamos que comenzar este ciclo, esta nueva temporada de InfoClaxo con este tema. Es decir, con el tema de la migración y la movilidad humana, que como siempre hemos dicho, aquí en Claxo entendemos la migración y la movilidad humana como un derecho para todas y todos, como un derecho humano, y que teníamos que comenzar por allí porque efectivamente bueno, siempre trabajamos en InfoClaxo con los temas de coyuntura que afectan a América Latina y el Caribe, pero además por la gravedad que representaba este fenómeno a partir justamente del 20 de enero, día en que Trump asume la presidencia, bueno, su segunda presidencia en Estados Unidos. Por eso vamos a dedicar hoy específicamente este programa a bueno, las consecuencias y lo que está ocurriendo con estas políticas antimigrantes que se están desarrollando bajo el gobierno de Trump. Si tuviéramos que caracterizarlo, diría que, digamos, este comienzo a partir del 20 de enero de Donald Trump en su segunda presidencia en los Estados Unidos fue de unos niveles de arrogancia, de unos niveles de autoritarismo y con actitudes desafiantes pocas veces vistas, incluso en su primera presidencia, ¿verdad? Superando esos niveles en relación a su primera presidencia. Con ese ímpetu o esas ínfulas de llevarse el mundo por delante, después de una campaña donde recordemos que prometió, bueno, prometió muchas cosas, pero entre otras prometió una nueva edad de oro para su país y ha comenzado con esa arrogancia, con ese nivel de autoritarismo y con esas actitudes desafiantes en pos de esa nueva edad de oro para su país, muy probablemente llevarse por delante los derechos de muchos, de muchas y las actitudes, digamos, de ataque hacia muchos de los países de nuestra región latinoamericana y caribeña. Recordemos lo que pasaba ese 20 de enero, ¿verdad? Rodeado
de lo más rancio de la política norteamericana, como ser su vicepresidente, James David Vance, o los ministros Marco Rubio y Elon Musk, ni más ni menos. Desde el primer día, Trump comenzó a amenazar gobiernos y pueblos y a implementar políticas de cierre de fronteras, no solo al ingreso de personas, de inmigrantes, sino también de productos y de mercaderías, imponiendo aranceles que van en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto fue prácticamente, digamos, como el bautismo de llegada de su gobierno. Además de bloquear lisa y llanamente miles de millones de dólares en proyectos de ayuda humanitaria, saca a su país también de la Organización Mundial de la Salud y promete hacer lo mismo con el Acuerdo de París, recordemos, que es para la lucha contra el cambio climático, entre otras medidas. Es decir, solo estas tres, las de migración o antimigración, la vinculada a los aranceles y el retiro de Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya nos permite ver, el tinte o lo que será la característica de su gobierno. También, además, en este corto periodo de menos de un mes, ha reforzado sus aspiraciones expansionistas, ya no solamente con la presencia de tropas en los 5 continentes, sino prometiendo directamente anexiones territoriales a los Estados Unidos, como por ejemplo convertir a Canadá en un estado de la Unión, ocupar Groenlandia y retomar el Canal de Panamá. Vamos a detenernos en esta columna en la política antimigrantes de Donald Trump, aunque podríamos también abordar todos estos otros fenómenos, pero centrémonos en la política antimigrantes. Recordemos también, para quienes nos escuchan, que ya hemos emitido como Claxo un comunicado junto a nuestro comité directivo el 28 de enero para reafirmar efectivamente que migrar no es un delito, sino un derecho humano, un derecho de todos y de todas. Y ese comunicado concluía con un llamado urgente a los gobiernos de nuestra región, a las organizaciones internacionales y también a la sociedad civil a nivel global a actuar de manera conjunta para exigir el cese inmediato de las políticas de deportación masiva y cualquier práctica que promueva discursos de odio y violencia. Desde el primer día del gobierno, Trump habló de poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas e implementar el operativo de deportación más grande en la historia de su país. Desde ese momento, las familias mexicanas, las latinoamericanas, africanas y asiáticas están viviendo un verdadero apartheid jurídico y social, muchas condenadas a vivir en la clandestinidad con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. Recuerdo además en mi última visita a Washington, en el inicios de diciembre, que conversando con personas, como tú mencionabas recién, de la Florida, que trabajan allí y son migrantes, que estaban ya con esa espada de Damocles esperando cuáles iban a ser las medidas a partir del 20 de enero. Imagino ahora la situación de esos trabajadores y trabajadoras con los que conversé, conductores de taxi, conductores de aplicaciones, personas empleadas en el sector servicios en los Estados Unidos. Entonces, esta es una situación realmente grave y dramática. Además, no solo la administración Trump expulsa migrantes de a decenas de miles mediante redadas que son verdaderamente casas de personas, que nos hacen acordar a épocas terribles de nuestra historia, sino que les infringe un trato absolutamente denigrante
como si fueran delincuentes, separándolos de sus familias y sin ningún derecho a defenderse. Además, Trump amplió las prioridades de detención a cualquier persona que esté en el país sin la documentación pertinente, no solamente a aquellas que tienen condenas penales, sino personas consideradas por ellos una amenaza a la seguridad pública y a migrantes detenidos en la frontera. Son contundentes las imágenes que hemos visto de personas migrantes detenidas, digamos, en las distintas fronteras, personas encadenadas, subidas a la fuerza a distintos medios de transporte, aviones, etcétera, con destino a sus países de origen, sin dejar de mencionar la iniciativa de utilizar una vez más la ilegal cárcel de Guantánamo en la isla de Cuba para alojar allí a los que consideren más peligrosos. Además, Trump puso fin al uso de una aplicación fronteriza que permitía que los migrantes entrasen al país con permisos de 2 años que les daban la posibilidad de trabajar, lo que canceló decenas de miles de citas agendadas de personas que esperaban del otro lado de la frontera en México. Trump también promete avanzar en poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, hasta el famoso ius solis que tanto conocemos en nuestros países. Hasta ahora, justamente, cualquier persona que nace en Estados Unidos se le otorga automáticamente la ciudadanía, un derecho establecido en la famosa 14ª enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de ese país y del estado en que resida. Esa garantía constitucional, Trump también quiere borrarla de un plumazo. Frente a este panorama oscuro para la libre movilidad humana, vemos que países como Colombia y Guatemala están implementando medidas para repatriar compatriotas de manera digna y cuidada y no enfundando trajes de reos y encadenados como los presentan las autoridades norteamericanas. En el caso de México, que comparte 3.169 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó el programa México Te Abraza, destinado a mexicanos y mexicanas retornados al país, que incluye la apertura de 9 centros de atención migrante en la frontera norte para recibir asistencia, para tramitar documentación, apoyo en la reinserción social con incorporación laboral y distintos programas de bienestar. Bien es cierto que las políticas migratorias violatorias de los derechos humanos no comenzaron con este presidente, con Donald Trump, en Estados Unidos, ni son un tema, por supuesto, exclusivo de ese país. Lo que sí comprobamos con mucha preocupación es que en pocas semanas de administración, de la administración actual de Trump, se alcanzan dimensiones catastróficas montadas sobre discursos xenófobos y racistas cada vez más virulentos, que también se repiten en otras partes del mundo de la mano del avance de fuerzas y gobiernos de derecha y de ultraderecha. Sin lugar a dudas, lo que demanda la humanidad en este primer cuarto del siglo XXI son menos muros y más puentes, como hemos dicho en varias oportunidades aquí en Infoclaxo. Es desde allí que reafirmamos entonces lo que es una de las premisas de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que será uno de los temas prioritarios en nuestra 10ª conferencia en Bogotá en junio. Las migraciones y la movilidad humana son derechos fundamentales y por lo tanto deben ser combatidas y erradicadas las acciones de gobiernos como el de Trump, porque representan una violación flagrante a los acuerdos internacionales, a los derechos humanos y refuerzan
dinámicas de exclusión y de discriminación. Y por supuesto, también aumentan aún más esa tan triste característica que tenemos en América Latina y el Caribe de ser la región más desigual del planeta. Este tema que estarás abordando a continuación con los excelentes invitados e invitadas que tienes es una de nuestras preocupaciones centrales, y por eso dedicamos hoy este Infoclaxo, si tú quieres, casi especial, a analizar lo que está ocurriendo a partir del 20 de enero con todas estas medidas. Clarísimo, Karina, y te estaba escuchando, digo, qué tremendo, ¿no? Digo, siempre se busca como las mismas salidas a las mismas conflictividades, ¿no? Digo, porque siempre está esta lógica de pensar que el de afuera es el que tiene el problema, que el que viene es el que genera el inconveniente, la lógica de criminalización. Qué nivel de reiteración sorprendente que tienen algunas cosas en nuestro mundo, ¿no? Reiteración sorprendente, pero cada vez más dramática, ¿verdad? Porque lejos de repetirse de la misma manera, se profundiza el drama, se profundizan las medidas y, por supuesto, esto genera consecuencias muy importantes en todos y todas quienes son directamente afectados por estas medidas. Sí, realmente estamos en un momento muy preocupante, por supuesto, para nuestra región, pero también para el mundo. Karina, gracias por esta columna, la primera de este 2025, en un año que será sin lugar a dudas clave en el marco también de nuestra 10ª conferencia latinoamericana y caribeña. Ya estuviste haciendo la invitación, como tú decías, digo, uno seguramente de los grandes espacios será movilidad y migraciones, ¿no? Absolutamente, va a ser uno de los ejes centrales dentro de nuestra conferencia, que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, bueno, recorre los distintos problemas que América Latina está atravesando y los nudos centrales o los desafíos también centrales para las ciencias sociales y las humanidades. Por supuesto que estaremos trabajando activamente rumbo a esa 10ª conferencia, y también año, digamos, donde previo, como siempre, previo a la conferencia, tendrá lugar la asamblea de Claxo, asamblea donde directores y directoras de los centros miembros se reúnen, discuten, intercambian y realizan propuestas rumbo a lo que será digamos, los siguientes años de actividad y trabajo para nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Asamblea, además, que como siempre también elige autoridades para nuestro Consejo, tanto a nivel del comité directivo, que está integrado por los distintos países de nuestra región latinoamericana y caribeña, como en este caso también para la dirección ejecutiva y aquellos que tengan interés de informarse sobre este proceso. Está toda la información disponible en nuestra página web dedicada a la conferencia y asamblea de Claxo, con las distintas personas que han aspirado o que han presentado su propuesta para aspirar a la dirección ejecutiva a partir del 1 de julio de 2025, día en que también, el 30 de junio, vencerá mi contrato, Gustavo, como panelista, como dijiste tú, como columnista exclusiva de Infoclaxo. Así que tenemos un trayecto hasta el 30 de junio para seguir compartiendo miércoles a miércoles contigo, por supuesto, pero también con todos y todas quienes nos acompañan en este espacio tan querido que es el Infoclaxo. Karina, muchísimas gracias por todo. Obviamente nos volvemos a encontrar en una semana, será un año muy intenso y bueno, y la realidad y la actualidad de nuestra América parece incluirle una intensidad aún mayor, así que obviamente serán centrales estas columnas para poder interpretar nuestras realidades. Gracias, Karina, un placer como siempre. Hasta el próximo miércoles, gracias. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros en este Infoclaxo especial sobre migraciones y movilidad humana. Vamos con dos mensajitos, simplemente dos mensajitos.
Ahí nos escribe Oscar Julián López Rincón, dice buenas tardes y sigue diciendo saludos para todos y todas, saludos. Doctora Karina, dice Oscar, dame uno más por lo menos. Carla Lermini dice muchas gracias, saludos, gracias Carla también por estar. Y vamos sí con el último por ahora, Lambertines Luna, gracias por abordar estos temas. Gracias a ustedes por estar del otro lado, junto a los más de 152 personas que ya se están sumando y están del otro lado. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Separamos muy brevemente y comenzamos con otros contactos. En principio, vamos a viajar hacia México. Separamos y ya volvemos.